33 días hacia un glorioso amanecer, un retiro personal para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Día 24. Hoy, como cada día, nos acompaña nuestra querida Irma Citalán. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente estamos a esta hora para seguir con nuestra formación. Ya estamos en el día 24, mis hermanos. Sin nada, el tiempo ha pasado. Cuando dijimos 33 días de formación, algunos tal vez pensaron, es mucho tiempo, son muchos días. Pero ya vamos avanzando, estamos en el día 24, ya nos quedan poquitos días para seguir conociendo más de las enseñanzas de los santos. Y en esta semana estamos aprendiendo mucho de cómo el Papa San Juan Pablo II incrementó ese amor a María, pero también conociendo cómo desde el Vaticano, a partir del Concilio Vaticano II, pues también se ha difundido la devoción a María Santísima. Así que yo les motivo a que con alegría, con entusiasmo, con fervor, como el primer día, como nos decía San Luis María Griñón de Montfort, así con esa pasión que todos sean encendidos para seguir conociendo más de lo que significa la consagración a Jesús por medio del corazón inmaculado de María Santísima. Así que sean todos bienvenidos y vamos a pedirle al Espíritu Santo también que nos acompañe en este día, que abra nuestro entendimiento, nuestros sentidos, para poder conocer lo que el Señor quiere que conozcamos a través de María Santísima. Nos sellamos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pasamos a escuchar la lectura de este día 24, en donde nos hablará del primer día del retiro de María. Escuchemos. Día 24. Retiro de María, primer día. Durante este retiro hemos contemplado con el corazón ciertas verdades de nuestra fe que están relacionadas con la consagración mariana. Uno podría decir que estamos en una especie de peregrinación de fe que nos conduce al día de consagración. También María, durante su vida terrenal, estuvo en una especie de retiro y peregrinación de fe. También reflexionó en su corazón diferentes verdades que están relacionadas con la consagración mariana. Después de todo, no descubrió de golpe su vocación de ser madre espiritual y mediadora. Como nosotros, María necesitó caminar por fe mientras reflexionaba en su corazón. Ella también necesitó un tiempo de preparación respecto a su papel especial como nuestra madre en el orden de la gracia. Debido a que la mediación maternal de María es tan fundamental para una apropiada comprensión de la consagración mariana, vamos a pasar los próximos días haciendo un retiro dentro de nuestro retiro. Lo haremos examinando el retiro de María. En otras palabras, vamos a acompañar a María a lo largo del camino que Dios le señaló para descubrir poco a poco su vocación de ser nuestra madre espiritual y mediadora. En cierta forma, el retiro de María comienza en la Anunciación, mediante su sí a Dios, su fiat. Aceptó su vocación de ser la madre de Jesús, pero ¿sabía también que aceptaba la llamada de ser la madre espiritual de todos los cristianos? No lo sé. Lo que sé es que todo el misterio de la Anunciación dio a María algo asombroso para contemplar. Y sucede que ese algo está profundamente relacionado con la consagración y entrega a María. Lo pongo de este modo. ¿Quién fue la primera persona que se entregó a María? No fue San Luis de Montfort, fue Dios Padre. Juan Pablo explica, conviene reconocer que antes que nadie, Dios mismo,
el Eterno Padre se entregó a la Virgen de Nazaret, dándole su propio Hijo en el misterio de la Encarnación. María seguramente se maravilló de este acto de humildad de parte de Dios. Al maravillarse de ello y contemplarlo, pudo haber empezado a tener una idea de que Dios desearía más tarde que las personas a quienes vino a redimir siguieran su ejemplo. María tuvo muchas otras cosas que contemplar durante su preparación para ser aún más totalmente nuestra Madre en el orden de la gracia. Los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas ofrecen varios puntos de reflexión que hablan de la maternidad espiritual de María. Mira, por ejemplo, el pasaje del evangelio de Marcos 3:31-35, en donde los primos de María y Jesús están afuera queriendo ver a Jesús y por tanto mandan a buscarlo y lo llaman. Jesús responde con una pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que están sentados a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Al dar esta respuesta, ¿se mostró Jesús como un mal hijo? No, fue exactamente la clase de hijo que su padre quería que fuera. Al mismo tiempo, preparó a su madre para ser la persona que él quería que fuera. Específicamente, le reveló el nuevo vínculo filial del reino que va más allá de los lazos carnales. En otras palabras, señaló la primacía del espíritu sobre la carne, la primacía de la maternidad sobrenatural de Dios sobre la paternidad o maternidad de la humanidad. Es probable que María captara de inmediato algo de lo que Jesús intentaba enseñarle. Después de todo, por años había meditado en su corazón otra extraña respuesta de Jesús, la que dio cuando lo encontró en el templo después de 3 días de buscarlo con angustia. ¿No sabían que yo debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Durante su ministerio público, Jesús estaba ciertamente muy interesado en los asuntos de su Padre. Ahora bien, un aspecto clave de estos asuntos era preparar a su madre para su nuevo papel en el reino de Dios. Jesús sabía que en la dimensión del reino de Dios, en la esfera de la paternidad de Dios mismo, la maternidad de María adquiere un significado diverso. En las palabras de Marcos que leímos antes, Jesús indica este significado: todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Podemos estar seguros que María meditó en su corazón y que se dio cuenta que a través de estas palabras Jesús no la rechazaba, sino que la preparaba. ¿Podemos estar seguros de que Jesús no la rechazaba a María? Sí, podemos, aun si las palabras de Jesús suenan como si estuviera rechazándola. No es así. Al contrario, si consideramos un pasaje similar del Evangelio de Lucas 11:27-28, queda claro que Jesús bendice a su madre. En este otro pasaje, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo a Jesús: «Feliz la que te dio a luz y te crió». Jesús responde de manera similar a lo que leímos en Marcos: «Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Al leerlo por primera vez puede parecer una reprimenda a María, pero no lo es. Después de todo, ¿quién escuchó y observó la palabra de Dios mejor que María? Nadie. Por tanto, Jesús realmente bendice a su madre y ella se daría cuenta de ello. María es una mujer increíblemente perceptiva y prestaba especial atención a cada palabra y acción de Jesús. No se le escapaban las sutilezas de sus enseñanzas y progresivamente llegó a estar consciente del misterio en gestación de su propia maternidad excepcional.
A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella misma como madre se abría cada vez más a aquella novedad de la maternidad, que debía constituir su papel junto al Hijo. ¿No había dicho desde el comienzo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra»? Lucas 1:38. Por medio de la fe, María seguía oyendo y meditando aquella palabra. María Madre se convertía así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo, la primera a la cual parecías decir: «Sígueme». Qué alegría debía ser para Jesús tener a una discípula que lo entendía perfectamente. Qué consuelo para su corazón encontrar tal receptividad a la palabra de Dios. Mañana reflexionaremos más sobre la receptividad de María y cómo le llevó a descubrir otro aspecto de su papel al lado de su Hijo en su obra de salvación. Este papel ciertamente involucra, como Juan Pablo escribió, una novedad de la maternidad. Así, en Caná, veremos que da a luz a la fe de los discípulos de Jesús, propiciando su primer milagro, que acontece gracias a su receptividad maternal de la necesidad humana. Oración del día. Ven, Espíritu Santo que habitas en María, ayúdame a ser fiel a la oración contemplativa de corazón, así como María. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo. Así es, hermanos, hemos escuchado esta hermosa lectura del día de hoy, en donde nos empieza a adentrar más y más sobre lo que significa la consagración o lo que significó para San Juan Pablo II. El día de ayer habíamos aprendido sobre la mediación maternal de María. Hemos contemplado con el corazón ciertas verdades de nuestra fe que están estrechamente relacionadas con la consagración mariana. Hablábamos ayer sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano II y específicamente el capítulo 8 de lo que dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, relacionada específicamente a ese rol de mediación maternal de María, que ella es nuestra madre espiritual. Y en cuanto a la mediación propiamente de María, decíamos, según la palabra de Dios en Timoteo 1, la primera de Timoteo, versículo 2, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Eso que quede muy claro, mis hermanos. Él, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ahí estipula que el mediador es Cristo. Sin embargo, también nos dice que Dios es generoso. Y en esa generosidad quiso que María fuera partícipe de esa única mediación de Jesús, pero de una manera subordinada. Esto es bien importante, mis hermanos, que quede bien claro, porque es algo que nuestros hermanos esperados siempre nos están diciendo, ¿verdad? Que nosotros tenemos mucha fe en María, pero que el único mediador es Jesús. Y la segunda parte es verdad, que Jesús es el único mediador, pero también quien ama a Jesús no puede dejar a un lado a la mamá, porque ella fue el instrumento que Dios utilizó para que Dios se hiciera verdaderamente hombre y viniera a cumplir ese plan divino de la redención. Así que
Dios mismo ha querido hacer de María un instrumento importantísimo en el plan de salvación. Y Él mismo ha querido que esa mediación sea compartida, pero de una manera subordinada. Entonces, ya quedando esto bien claro, mis hermanos, pasamos hoy a reflexionar sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano II respecto al rol de María como mediadora y sobre esa maternidad de María en el orden de la gracia. Para comprender lo que significa la mediación maternal de María, vamos a acompañarle a María a su retiro dentro del retiro. Estamos viviendo 33 días de retiro, mis hermanos, 33 días hacia un glorioso amanecer. Dentro de estos 33 días hay 3 días que se llaman el retiro dentro del retiro. Y esto no es más que acompañar a la misma Virgen María a ese retiro de 3 días para entender cómo es y cómo funciona esa misión que María tuvo. Que este retiro comenzó en la misma anunciación, por medio de su respuesta, por medio de su entrega, por medio de ese fiat, donde ella, inmaculada, aceptó ser la madre de Jesús. Tal vez en ese momento ella misma no sabía que ese fiat implicaba ser madre espiritual de todos los cristianos, de todos nosotros que creemos en Jesucristo. Quizá su fiat, su sí en ese momento fue sí, a ser madre del Salvador, pero no pudo dimensionar todo lo que en el transcurso del tiempo iba a significar ese sí decidido, ese sí confiado, esa entrega determinada de María. El misterio de la Anunciación dio a María algo asombroso para contemplar la misma consagración y entrega a María. Aquí es bien importante que entendamos esta entrega que es a María. No es la entrega de María, sino es la entrega a María. Y el texto nos dice que ¿quién fue la primera persona que se entregó a María? No fue San Luis de Montfort, tampoco fue Maximiliano Kolbe, tampoco fue Santa Teresa de Calcuta. Fue el mismo Dios Padre el que se entregó a María. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esa entrega? Bueno, San Juan Pablo II nos explica que Dios mismo, el Eterno Padre, se entregó a la Virgen de Nazaret, dándole su propio Hijo en el misterio de la encarnación. María seguramente en ese momento se maravilló de este acto de humildad de parte de Dios. Por supuesto, sabemos que María fue la elegida, fue la mujer que estaba predestinada para ser la madre del Salvador. Fue esa mujer que nos habla Génesis 3:12, esa mujer que le iba a aplastar la cabeza al mar. Ahí, hermanos, estamos viendo cómo Dios mismo quiso que su plan de salvación se hiciera una realidad utilizando a María como un instrumento, entregándole ese designio de ser la madre de su único hijo. Bueno, María, durante este momento, durante este tiempo, hermanos, de preparación para ser totalmente la madre de Cristo, pues ella no pudo, me imagino, no pudo haberse imaginado todo lo que este rol de madre iba a significar, ¿verdad? Que hoy en día nosotros decimos que también María es nuestra madre en el orden de la gracia. Vamos a ver más adelantito cómo este rol de la maternidad espiritual de los cristianos es dado a María. Los evangelios sinópticos nos mencionan varios pasajes que vale la pena, hermanos, reflexionar en torno a este proceso de consagración y para entender el papel de María Santísima. Tanto Mateo,
Marcos y Lucas nos ofrecen varios puntos importantes de reflexión que nos hablan sobre esa maternidad de María. Aquí el texto nos cita un ejemplo donde el evangelista San Marcos, en su capítulo 3, versos 31 al 35, nos da un ejemplo, ¿verdad?, de cuando Jesús está predicando y bueno, entran algunas personas a decirle: tu madre y tus hermanos te están buscando. Ya hemos dicho también que en esta porción de la Biblia, al referirse a los hermanos, es una forma coloquial como se designaba a un pariente cercano, a primos o relativos, ¿verdad? Literalmente no significaba que fueran hermanos de carne, que es otra parte también que debe estar bien clara, porque es otro de los versículos que los hermanos esperados nos refutan muchas veces, donde dice, bueno, si María no fue inmaculada, no fue pura porque ya tuvo más hijos. Y no, en este pasaje, al referirse a los hermanos, son parientes relativos, y ya lo hemos demostrado con otros versículos de la Biblia, en donde también se refiere a hermanos o primos o parientes indistintamente, ¿verdad? Porque era una forma de llamarnos hermanos, como hoy nosotros nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios y somos hermanos espiritualmente hablando, ¿verdad? No de sangre. Entonces, en este pasaje, cuando se le dice a Jesús que sus hermanos y María están afuera, queriendo ver a Jesús, buscándolo, él responde: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pareciera que ahí está ignorando a su mamá, que es una respuesta como que no correcta, no adecuada para su madre en ese momento, porque él mismo dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana mía y madre. Eso nos dice la palabra de Dios. Es aquí donde él no es que esté negando la maternidad sanguínea de María, no, sino está reconociéndola a ella como una madre espiritual y a nosotros como hermanos de él, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos, hermanos, también cuando recibimos el bautismo, que por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y coherederos del reino de Dios. Así que esto que quede muy claro, hermanos. Al dar esta respuesta, nuestro Señor Jesucristo, ¿será que fue una respuesta mal educada, como un mal hijo? Pues fue exactamente la clase de hijo que su padre quería que fuera. Con estas palabras, el mismo Jesús inicia a preparar a su mamá para ser la persona que Dios quería que fuera. Es ahí donde se le empieza a revelar a María el nuevo vínculo filial del reino, que va mucho más allá a ese lazo carnal o sanguíneo, mucho más allá, hermanos, porque hoy sabemos que nosotros somos hijos de María, hijos espirituales. En este sentido, las palabras señalan la primacía del espíritu sobre la carne, la primacía de la paternidad sobrenatural de Dios, de la humanidad. Posiblemente en este tiempo, en este momento, donde este pasaje bíblico que estamos reflexionando, tal vez no fue muy entendido por la misma María, pero como también sabemos y nos dicen las Sagradas Escrituras, que María era una mujer de silencio, una mujer que todo lo meditaba en su corazón. Seguramente estas palabras que Jesús dijo resonaban en su corazón y ella por años la meditaba. Recordemos que 30 años Jesús estuvo en el anonimato, digamos, compartiendo como una familia normal con José, con María, y María pues seguía meditando todo esto, lo que pasaba día a día en el corazón, porque pues ella en cierta manera sabía o entendía ya el plan salvífico de Dios Padre. Igualmente, otro pasaje que pareciera un poquito rebelde de parte de nuestro Señor Jesucristo,
cuando él se perdió, y en esta caravana ya se había ido María y José con el grupo, cuando se dan cuenta que Jesús no iba en el grupo. Y entonces se regresan a Jerusalén a buscarlo y lo encuentran en el templo 3 días después de buscarlo, después de vivir un periodo de angustia. Mis hermanos, que no se imaginan, solo las madres podemos entender lo que significa esa angustia cuando un hijo se nos ha extraviado, a veces por unos minutos. Imagínense, 3 días que no vieron a su hijo, pues esa angustia que han de haber vivido. Cuando llegan al templo, la respuesta de Jesús nos dice en Lucas 2:49, ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Hermanos, ¿qué hubiera hecho usted, mamá, usted, papá, si un hijo le responde de esa forma, cuando a uno con angustia, con temor de que el hijo se ha perdido? Pero solo una mujer de silencio, solo una mujer de fe, solo una mujer humilde y de entrega como María, pudo entender y meditar en su corazón esa respuesta de su hijo Jesús, de que por supuesto su hijo debía de ocuparse de las cosas del Padre de los cielos. Así que durante todo este tiempo del ministerio público de Jesús, él estaba muy interesado en los asuntos de su Padre. Por supuesto que también las Escrituras nos dicen que como hijo carnal de María y como hijo espiritual o hijo adoptivo de José, él crecía en gracia, pero también él obedecía a sus padres. Él creció sujeto a la educación que José tenía hacia él. Ya lo hemos visto cuando hicimos la preparación para la consagración a San José, cómo esa sagrada familia vivió y cómo Jesús fue creciendo en tamaño, en estatura y en gracia al cuidado de María y de José. Pues entonces ellos ya sabían que Jesús debía encargarse y debía crecer en las cosas del reino de Dios. Esto es bien importante, hermanos, porque fue la forma como Jesús mismo iba preparando a su mamá para ese nuevo papel que iba a tener en el reino de Dios. No solo ser madre de él, pero también adquirir otras responsabilidades que Dios mismo le iba a encargar. Así que también pasamos aquí en las palabras del evangelista San Marcos, también leemos que Jesús indica el significado de la frase: todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Ahí también, hermanos, es otra respuesta a la respuesta del mismo Jesús cuando su mamá lo está buscando, cuando dice que ¿quién es mi madre, mis hermanos? Todo el que escucha la palabra de Dios y hace la voluntad es mi hermano mío, hermana y madre. Así que ahí, si usted y yo estamos haciendo esa voluntad de Dios, definitivamente somos hermanos de Jesucristo. María seguía con todo esto meditándolo en su corazón y se dio cuenta que a través de esas palabras Jesús no la rechazaba, no, sino que la iba preparándose para que ella dejara de ser solo madre de Jesús y adquiriera una maternidad mucho más amplia. Aunque las palabras de su hijo sonaran como que si estuviera rechazándola, pero no es así. Y aquí nos sigue explicando las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas 11, versos 27 y 28, que queda claro que Jesús bendice a su madre. En este pasaje, cuando hay una mujer que le grita a Jesús entre la multitud: feliz la que te dio a luz y te crió, feliz los pechos que te amamantaron. Esa es la frase que una mujer le gritó a Jesús en medio de la multitud. A esto Jesús responde de una manera similar a lo que ya leímos arriba con San Marcos, cuando él dice: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Al leer esto, mis hermanos, por primera vez pareciera que otra vez, ¿verdad? Como que Jesús
reprende a María. Al contrario, es como Jesús mismo va preparando a su mamá para lo que venía a futuro. ¿Quién escuchó y observó la voz, la palabra de Dios mejor que María? Pues sabemos que nadie, porque ella, la Inmaculada, ella obedeció perfectísimamente la voluntad de Dios. Jesús realmente bendice a su madre y se daría cuenta de ello. Ella se dio cuenta de ello, porque era una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer increíblemente perceptiva que prestaba atención a cada palabra, a cada acción, a cada hecho, a cada actitud de su Hijo Jesús. A ella no se le escapaba nada, ninguna de las cosas que él decía cuando enseñaba. Progresivamente ella llegó a estar consciente de ese misterio de la gestación de su propia maternidad excepcional. Y entonces, ante el espíritu de la misión del Hijo, ella misma como madre se fue abriendo cada vez más y más a aquella novedad de la maternidad. Empezó a entender ese papel que ella tenía junto a su Hijo. Ayer hablábamos que también el papel de mediadora en un grado de subordinación. No había dicho desde el comienzo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, nos recuerda Lucas 1:38. Por medio de esa entrega total, María seguía oyendo y meditando las palabras de su Hijo Jesús. Es así como ella misma se convertía en la primera discípula de su Hijo, la primera que aceptaba a esa instrucción, a esa orden de sígueme. Ella, desde aquí, desde el pasaje mismo de la Anunciación, estamos hoy reflexionando ese texto, hasta la cruz, como vamos a ver los días posteriores. Así que esa mujer pura, inmaculada, fue la primera discípula de Jesucristo. Mañana, mis hermanos, vamos a seguir reflexionando más sobre esta receptividad de María y cómo le llevó a descubrir otro aspecto de su rol, de su papel al lado de su Hijo, y cuál era la misión en esta obra de salvación. Vamos a ver mañana cómo San Juan Pablo II escribe esa novedad de la maternidad de María y nos va a presentar un relato hermosísimo de las Sagradas Escrituras, ese pasaje de las bodas de Caná. Así que si ustedes, mis hermanos, quieren estar preparados para mañana, les invito a que se vayan al Evangelio de Juan para leer el relato de las bodas de Caná, donde veremos que da a luz a la fe de los discípulos de Jesús, en donde Jesús, por insinuación de su madre, propicia su primer milagro, que acontece gracias a esa receptividad maternal de la necesidad humana. Así que, hermanos, este día, pues, estamos terminando la reflexión. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que habita en María y que habita en nosotros también, que nos ayude a ser fieles en la oración y al estilo de la Madre Teresa de Calcuta, esa oración contemplativa de corazón, esa meditación para ir entendiendo más este misterio de Jesucristo e ir aprendiendo más a ser dóciles al llamado del Espíritu Santo, tomados de la Madre María, que ella nos lleva a Jesús. Vamos a terminar con esta oración. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu presencia soberana, oh Madre de Dios y Madre nuestra. No deseches mis súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre de Dios nos escuchamos el día de mañana. Paz y bien en sus hogares y en sus corazones. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Y después de esta interesante reflexión de hoy, en este primer día del retiro, dentro del retiro, dedicamos unos minutos más aquí, en el tiempo que nos queda del programa, para compartir con ustedes alguna información importante sobre el programa de misas que vamos organizando para todos ustedes, queridos hermanos radiocreyentes, que se van a consagrar por primera vez o que vamos a renovar. Irma, a ver si nos pones un poquito al día con todo lo que ya va organizándose y con la información que ya tienes disponible para todos nosotros. Así es, hermanos, al igual que lo que hicimos en la consagración para San José, este año les pedimos a todos, hermanos, que se van a consagrar por primera vez, que vayan buscando su medallita de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta medallita es la que vamos a utilizar para el día de la consagración. Una vez adquirida nuestra medalla, pues la tenemos que llevar a la iglesia para nuestra misa, para pedirle al sacerdote que durante el acto de consagración nos bendiga la medallita, que es la que nos va a identificar como hijos consagrados a Jesús por medio de su Madre María Santísima. Y ya tenemos algunos horarios de misa definidos, hermanos. La consagración la vamos a hacer el 13 de mayo. La formación la terminaremos el día 12. Sin embargo, debido a la programación de las parroquias, que a veces pues, los sacerdotes pues no tienen tanto tiempo para hacer una misa específica de consagración, más bien hacen la misa dentro de las misas durante las misas que ellos rutinariamente tienen. Por lo que el batallón de Pensilvania va a ser el batallón que va a hacer su misa antes de tiempo, porque ellos nos han comentado que la van a hacer el día sábado 11 de mayo. A las 5:30 de la tarde van a iniciar con el Santo Rosario y a las 6 de la tarde van a tener su Eucaristía el sábado 11 en la iglesia de Saint Nicholas, que está en la 222 Washington Street, Wilkes-Barre, en Pensilvania. Esto es para mis hermanos que estén ahí propiamente del batallón de Pensilvania o quienes vivan cerca, pueden abocarse a esa parroquia para participar de la misa de consagración. Ahí está nuestra hermana Rosa Núñez preparando especialmente tanto la Eucaristía como una convivencia después de la misma para que nuestros hermanos, pues los nuevos, se sientan acogidos como hijos de María en esta gran milicia mariana, y los que ya han hecho la consagración y van a renovar, igualmente que haya fervor en sus corazones ese día. Tenemos el otro horario de la Eucaristía en Nativity Church, en donde van a estar los batallones de Virginia, Maryland y Washington. Esta Eucaristía va a ser a las 8:30 de la noche, ese día lunes 13 de mayo en Nativity Church en Washington. Ahí está el padre Powell Sass, otro hijo consagrado a María, que él ha estado también inscrito para hacer la consagración. Así que ahí van a estar estos 3 batallones reunidos. Sin embargo, si hay alguien más que está en el listado que no pertenece a los batallones, pero que le queda cerca
viajar o ir a Washington, D.C., pues puede sumarse también a esa misa de consagración que será el 13 de mayo a las 8:30 de la noche. La otra Eucaristía que tenemos definida en este momento es en Holy Family, en el Bronx, que será la misa a las 7 de la noche, en donde están participando los batallones del Bronx, de Queens, y hacemos la invitación también al batallón de Brooklyn, ¿verdad? Que todavía no sabemos si ellos, cómo están, pero igualmente si hay personas que están alrededor del Bronx o que viven dentro del estado de Nueva York o otras ciudades cerca, pueden venir y les motivamos a que vengan y que se unan a esta Eucaristía que será en el Bronx, en Holy Family, que es la parroquia donde se han hecho varias actividades, varios retiros y Eucaristías de la milicia mariana. Tenemos también definido para México. México tendrá su Santa Eucaristía el 13 de mayo a la 1 de la tarde, hora de México. Esto es a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y será en la parroquia San Pedro Apóstol, en la colonia San Pedro Barrientos, en el Distrito Federal. Si hay hermanos mexicanos que viven cerca del Distrito Federal y les queda bien participar en esa Eucaristía, pues también le hacemos la invitación. Y en cuanto al batallón de Guatemala, nuestro batallón, pues nosotros tendremos nuestra Santa Eucaristía a las 7 de la mañana del lunes 13, es decir, a las 9 horas, hora de Nueva York, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. Pues la mayor parte de hermanos que están siguiendo la formación viven en esta área, ¿verdad? Entonces aquí tendremos nuestra celebración. Todavía nos falta definir si los hermanos del Batallón del Santo Cerro en la República Dominicana tendrán una misa comunitaria amplia o a título personal, dependiendo a cómo mejor les quede a ellos, lo realizarán. Al igual que el Batallón de Massachusetts, todavía no nos confirma. Y también tenemos el Batallón de New Jersey con Edith, que esperamos que ella nos comente cómo será la misa de consagración y nos deje saber para darle la información. Los hermanos que están siguiendo esta formación en distintos países, hermanos, o en distintos estados de los Estados Unidos, lejos de donde están las misas programadas, pueden abocarse a su parroquia, a la más cercana, donde ustedes asistan, buscar la misa ese día 13 de mayo y comentarle al sacerdote que ustedes han hecho la formación y que desean que él les dé una bendición después de la Santa Eucaristía. Entonces el sacerdote pues les va a bendecir a ustedes y a su medallita y van a llevar su medallita ya bendecida. Igualmente, la oración de consagración se va a estar enviando juntamente con el diploma de consagración o de renovación que siempre acostumbramos enviar, y a los batallones pues se les va a estar enviando a las capitanas de los batallones o al capitán de los batallones, y a los que están a título personal se les estará enviando por WhatsApp. Así que no nos quedemos sin recibir la bendición ese día 13 de mayo, que igualmente la misa que se realizará en el Bronx va a ser transmitida, que la podemos seguir desde donde estemos, desde nuestros países, y también por medio de esa misa podemos consagrarnos espiritualmente, pero qué mejor que vayamos a una parroquia y pidamos esa bendición de Dios mismo en las manos de los sacerdotes. Amén, José. No sé si hay algo más que usted quisiera agregar. No, hermana Irma, agradecido de toda esta información y esta formación de hoy, esperándote mañana si Dios quiere. Muy bien, pues así nos despedimos con esta información que nos ha dado nuestra hermana Irma hoy. Hasta mañana, donde nos encontremos de nuevo con ella y con todos ustedes al mediodía. Bendiciones para todos. Quiero
eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar con